Saludos gente, bienvenidos a este episodio de Café con Jared. Básicamente, este es un nuevo proyecto que da inicio con la intención de siempre fomentar la capacidad de desarrollo tanto profesional como personal. La intención es que cada día podamos ser mejores individuos, tanto en el plano personal, que podamos crecer como personas a beneficio de la sociedad y de nosotros mismos, porque hoy día pues el estrés y los distintos medios que tenemos para distraernos, pues terminan más bien estancándonos y es de tener mucho cuidado con eso porque es bien difícil tratar de superarse con el montón de distracciones que hay. Entonces siempre es bueno tener la posibilidad de detenerse en un momento, tomarse un café, disfrutar del café y junto con ello poder poner los pensamientos y los sentimientos en orden, dado que el café, pues, es una bebida maravillosa y que en torno a ella se pueden hacer, muchas cosas, sobre todo el poder compartir con alguien más. En esta oportunidad estoy compartiendo con ustedes esta experiencia en este proyecto de este podcast. Y también hay que crecer como profesionales. Siempre me ha gustado incitar eso de que uno como profesional tiene que ser siempre una mejor versión, estar en constante renovación, en constante actualización, porque esto a final de cuentas es un beneficio que a la larga termina siendo para nosotros mismos, porque hoy día el mercado laboral, el mercado competitivo se está volviendo cada vez más acelerado. Esto significa que como profesionales las posibilidades y las oportunidades hasta cierto punto se van reduciendo y poder hacer cambios de un trabajo a otro ya no es como antes. Hoy día tiene que ser más razonado, más pensado, no se pueden tomar decisiones a la ligera y entonces se debe tener un impulso, un estímulo que ayude también a generar esa curiosidad y a incitar también esa posibilidad de ir más hacia adelante. Y de hecho, muchas de las cosas que logremos platicar a lo largo de estos episodios en este nuevo programa, pues nos va a brindar la posibilidad de compartir y de entender cómo un profesional se vuelve cada vez mejor, cómo un individuo se vuelve cada vez mejor, lidiando con todas las dificultades que nos podemos encontrar diariamente y nos desgastamos, somos seres humanos y a veces los días pues no están tan bien como para estar con los patitos alineados, por decirlo de una manera, y entonces eso a la larga nos termina pasando factura. Y el día de hoy, justamente inaugurando este nuevo proyecto, hablamos de los inicios, de los comienzos, cómo esa iniciación o esa manera de cuando nosotros somos nuevos en algo o nos enfrentamos a algo de manera primaria o que somos primerizos, lo más seguro es que sintamos muchos sentimientos, inclusive encontrados, muchas alegrías. Vamos a sentir nervios también, como cuando uno se presenta al trabajo por primera vez, da un poco de temor, cuál va a ser los compañeros, cuál va a ser mi oficina, dónde voy a estar ubicado, qué cosas me va a tocar hacer al inicio. Toda esa experiencia pues genera también esa incertidumbre, da un poco de temor, de nervios, que es totalmente normal por esa sensación de que es la primera vez. Lo mismo sucede cuando somos estudiantes, por ejemplo, que cuando vamos por primera vez, nos presentamos por primera vez en el salón de clase, las expectativas se vuelven grandes, no sabemos qué hacer. Siempre iniciamos con esa intención o con ese pensamiento de ir y darlo todo, dar lo mejor. Ya a la larga, pues resulta que las cosas van cambiando, ya no sentimos la misma emoción que al inicio. Son cosas que van pasando, que van ocurriendo porque empezamos a ver que algunas cosas no salen como nosotros quisiéramos y nos frustra. Entonces, siempre hay que poder tener un plan o a sabernos ajustar a eso. Y justamente esto es bien interesante, porque independientemente de que seamos estudiantes, de que seamos profesionales, que nos presentamos la primera vez, siempre está esa incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Y cuál es la expectativa que tenemos de nosotros mismos. Por lo general arrancamos con promesas donde vamos a hacer lo mejor de nosotros, procuraremos no ser conflictivos y demás, pero a la larga pues las cosas van cambiando porque empezamos a
generar relaciones, vínculos. Nos sentimos acuerpados con el compañerismo y esto, pues, al final de cuentas va a influir hasta cierto punto en la manera en que nosotros vamos a tener esa perspectiva del mundo, ya sea laboral o educativo. De hecho, a nivel educativo es muy interesante porque siempre uno va como novato, con la esperanza de que las clases sean buenas y, y también con la expectativa de que nosotros podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y hoy día, en la actualidad, justamente con esto del paulatino retorno que se está teniendo, se puede percibir eso, esa incertidumbre, esa sensación de qué vamos a hacer, de si nos acercamos, si no, si podemos trabajar en el colectivo, hasta qué punto las restricciones nos van a permitir hacer ciertas cosas, un trabajo colaborativo, un trabajo cooperativo. Es totalmente normal. Esto, obviamente, poco a poco iremos perdiendo los temores. Yo siempre he dicho que la pandemia, pues, no va a terminar, no va a terminar en el corto plazo y menos en el mediano plazo. Estoy seguro que va a durar mucho más. No obstante, ya depende de nosotros mismos, qué es lo que va a suceder de ahora en adelante. Personalmente pienso que en el transcurso del tiempo, en la medida que nuestra vida vuelva un poco a la normalidad o a esta nueva normalidad, iremos perdiendo el temor, porque ya hoy día pues existen las vacunas, algunas ya son ya de reforzamiento y pues esto le da a uno cierta tranquilidad de decir, bueno, ya puedo salir a la calle, ya puedo convivir con más amistades, ya se va perdiendo un poco el temor. Y es normal, venimos saliendo de una pandemia y al inicio siempre va a generarse esos temores. Inclusive yo al inicio, cuando salía a un café o cuando iba al supermercado, por ejemplo, sí me daba un poco de temor y que me iba a contagiar. También la desinformación ayuda a que uno sienta mayores temores. Ya en la medida que se va aprendiendo más, que ya empezaron con las primeras dosis, las vacunas, entonces esto ya ayudó como a ir perdiendo esos temores. Y estoy seguro que no soy el único que pasó por esa transición. Es más, estoy seguro que mucha gente lo vivió de una manera mucho más tensa, porque da ese pánico de qué va a suceder de ahora en adelante, qué es lo que va a ocurrir en el futuro y sobre todo a los inicios, el, el montón de personas cercanas a nosotros que fuimos perdiendo a causa de la pandemia. Entonces, mucha gente se sintió estresada y es normal porque nos enfrentamos ante una situación nueva. Así como las situaciones nuevas nos pueden ser de beneficio para tener esa incertidumbre y dar lo mejor de nosotros, también estas cosas nuevas nos dan cierto temor. Yo recuerdo que cuando inició la pandemia, al inicio pues me lo tomé con calma, procuré siempre tomármelo con calma porque daba esa sensación de, bueno, a ver qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar. Recuerdo que nos habían encomiado de que fuéramos o de que estuviéramos en confinamiento. Al inicio se hablaba de unos 40 días, 50 días, que posteriormente se fue alargando. Realmente el desconocimiento nos hacía tener esa parte de, bueno, vamos a ser creativos, vamos a aprovechar el tiempo, a hacer cosas en la casa. Y de hecho me pasó justamente cuando recién se decreta la pandemia, pues me fui a mi apartamento, estuve allí, aproveché, lo limpié, puse en orden algunas cosas, algunos proyectos que tenía a nivel personal los fui retomando, pero ya cuando la pandemia, o mejor dicho, ya el confinamiento se fue alargando, ya era un poco incómodo porque como me distraigo, ya las cosas que estaba haciendo ya me empiezan a cansar. Inclusive yo soy mucho de leer, me encanta leer, pero llegó un momento en que ya las lecturas ya me estaban empezando a cansar, porque el encierro mismo, pues, impedía un poco, ¿no?, liberar esa tensión, luego salir a las calles, toda la gente alarmada, ver los vecinos escondidos, no poder tener una relación, cercana, inclusive con los vecinos, poder interactuar cara a cara por la misma incertidumbre, no había una solución pronta. Era bien difícil, fue bien difícil y, así como uno lo toma también, con esa, bueno, a ver qué va a suceder y también, bueno,
ese mismo temor, bueno, ¿cómo va a llegar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos vamos a contagiar? En fin. Pero afortunadamente ya ha pasado 2 años y medio justamente de esto y hoy día nuestra vida es diferente, nuestra realidad es diferente. Y lo bueno también es qué hicimos durante este periodo de tiempo. También, además de sentir temor, bueno, como ya una vez que entendimos que estaba la pandemia, que estábamos en confinamiento, qué debimos hacer, en cómo lo aprovechamos. Personalmente pude ponerme al día con muchos proyectos personales que tenía en mente, pero que el tiempo de oficina no me lo permitían. Entonces, esto pues vino a darme la ventaja de poder ponerme al día con algunos proyectos personales. También aproveché la oportunidad para formarme o actualizarme con algunas lecturas o algunos cursos. De hecho, esto siempre lo he mencionado, como la pandemia, el lado positivo de la pandemia, saliendo ya del temor, de los miedos, cómo vino a adelantarnos algunas cosas que teníamos previstas a que ocurrieran en un lapso de 5 o 10 años, como por ejemplo el e-commerce. No se hablaba mucho del e-commerce, algunas empresas o algunas microempresas empezaban a hacer uso de distintos medios virtuales para poder hacer comercialización. La pandemia vino a acelerar esto, lo cual es bastante positivo, inclusive hubo bastantes emprendimientos. Estos servicios de delivery, por ejemplo, fueron los primeros que tuvieron un auge considerable al inicio del confinamiento, porque ya nosotros tercerizábamos el realizar algunas compras. Muchas veces, en lugar de salir y ponernos mascarillas, luego caretas y tantas cosas, pues solamente desde alguna aplicación hacíamos las compras y ya nos las traía el, el delivery. Entonces, eso pues nos daba esa ventaja y viéndolo también desde el emprendimiento, ayudó a muchos emprendimientos, uno, a crear nuevos emprendimientos enfocados a esto, a los servicios de delivery, y otro también a los emprendimientos desde las comercializaciones o desde las ventas a través del e-commerce, sobre todo el aprovechamiento que se dio con las redes sociales. Esto acercó más e hizo que se crecieran nuevas formas de entender el comercio. De ahí pues cada empresa va mejorando o va aplicando un sistema de mejora a sus entregas, a sus productos, a la forma que hace comercio, a la forma que hace publicidad. Inclusive fuimos bombardeados por muchos cursos virtuales enfocados a las redes sociales, a manejo de publicidad de marcas, en fin. Esto vino a adelantar, como menciono, porque inclusive se nota Amazon, una gran empresa, fue la que mayor crecimiento tuvo justamente por eso, porque su servicio de delivery, su servicio de ventas en línea se dispararon, las personas pues nos sentíamos más cómodas comprando de esa manera. Y esto ayudó a que muchos emprendimientos pudieran también incluir en su oferta o en su forma de trabajo el, em, el servicio ya o la comercialización a través de la web. Y de la misma manera, la educación. El sistema educativo tuvo que transicionar. Estoy seguro que muchas instituciones educativas en los distintos niveles tuvieron que hacer un esfuerzo máximo para poder transicionar de una educación presencial en el aula a tener que hacerlo a través de los distintos medios. Y ahí pues las distintas plataformas educativas que hay disponibles, pues vinieron a acercar y también esto generó una ventaja, no se puede negar. El día de hoy día ya la formación, ya hoy día se puede uno formar sin necesidad de estar directamente en un aula, porque, bueno, existen muchos cursos ya virtualizados con contenido de muy buena calidad disponibles para poderlos ver 24/7. Más bien algunas instituciones o cursos se dan ya de manera híbrida. Obviamente no se puede sustituir todos aquellos componentes eminentemente prácticos. Por ejemplo, si yo quiero un café, obviamente lo puedo hacer en mi casa, me veo algún tutorial y lo puedo hacer en mi casa. No obstante, esa experiencia de aprendizaje, por ejemplo, en un laboratorio,
en el campo mismo, que las personas que trabajan en campo, pues no se puede sustituir, pero el aprendizaje desde los conceptos o el aprendizaje teórico se puede realizar mediante ya una educación virtual o también llamado, inclusive me gusta más la terminología de una educación sincrónica y una educación asincrónica, porque también la educación sincrónica no precisa de estar en un aula, sino que también se puede hacer a través de videoconferencias en vivo. Y esto también va a darle esa ventaja al estudiante en este caso, porque le va a permitir conectarse en cualquier momento, bueno, le puede en cualquier lugar, desde cualquier lugar se puede conectar, recibe su clase y a la vez, si este contenido se mantiene vigente de forma sincrónica para que el estudiante lo pueda acceder y pueda verlo en un 24/7, es todavía mejor. Y esas experiencias nosotros lo vemos con todos estos generadores de contenido, inclusive plataformas que no se habían desarrollado mucho, que tenían un enfoque muy particular, como puede ser Twitch. Básicamente es una plataforma donde interactúan muchos gamers. En este caso, bueno, también se aprovecha para la impartición de clases, para discutir temas, para ser mucho más interactivo. Y entonces vemos como varios streamers en esta plataforma han tenido ese crecimiento también porque la han sabido aprovechar y se han sabido adaptar a las circunstancias. De igual manera, en YouTube, muchos generadores de contenido brindan la posibilidad de interactuar con contenido de utilidad. Por ejemplo, bueno, también tengo esa posibilidad donde comparto algunas experiencias educativas que he tenido a lo largo de mi experiencia profesional, hablando de café. El café es muy apasionante. En torno al café, entonces, el desarrollo de proyectos de café, em, también, pues, algunos cursos o webinarios para que exista también esa forma de compartir conocimientos nuevos que puedan ser de utilidad para estudiantes. Así que también esta experiencia del podcast es una forma de disponer de contenido que espero que sea de utilidad y de agrado para los que escuchan. Entonces tenemos varias maneras de ver que la pandemia trajo un efecto también positivo. Obviamente perdimos familiares, nos pusimos en alerta, mucha gente murió más por el estrés, por el encierro mismo, porque la incertidumbre pues genera agobio y no todos nos encontramos emocionalmente estables o no todos tenemos la inteligencia emocional de la misma manera desarrollada porque sufrimos distintos niveles de estrés, de ansiedad y demás. Entonces, obviamente, algunos se estresaron más y es normal, ¿no? Porque el estrés es normal, el estrés lo vamos a vivir en todo momento, inclusive salimos tarde, vamos a la clase tarde o vamos al trabajo tarde, vamos a sentir un poco de estrés y eso nos va a hacer que sintamos inclusive molestia porque el taxista va lento, nos vamos a sentir incómodos porque el tráfico no avanza, porque desgraciadamente, como dice la ley de Murphy, si algo puede salir mal, va a salir mal. Y esto sucede mucho, que cuando uno por alguna circunstancia sale tarde, va tarde, lo más seguro es que todo se ponga en nuestra contra, que el tráfico está lento, que no encontremos un taxi o un bus, que cuando lleguemos al trabajo ocurra algo, como que el jefe anda por ahí cerca. O sea, existe todos los hándicaps posibles se activan cuando hay un día de estos así grises, pero es normal. Y entonces lo que tenemos que hacer es tratar también de darle respuesta. Parece sencillo decir, no, bueno, no se estrese, manténgase relajado, y realmente no es así. Tenemos que saber que la vida, cuando estamos expuestos ante situaciones de alta exigencia, siempre nos van a generar estrés. Y es más, de hecho, inclusive en los deportes, justamente hace poco y fue una final de Real Madrid y Liverpool. Y uno de los comentaristas mencionaba cómo uno de los equipos había contratado a una empresa para que pudiese analizar los niveles de estrés o los picos de estrés a los que se sometían los
jugadores, los profesionales, y cómo podían hacerle frente ante estas situaciones. Entonces, de esa misma manera tienen que hacer ellos, claro, invierten grandes cantidades porque lo que buscan es la máxima competitividad. Estamos hablando de que el sometimiento a estrés es muy grande, pero tienen que buscar una manera rápida de solventar esa situación. En el caso de uno en solitario es bien difícil poder hacerle frente, a veces también porque contamos con algunos tabús, que pensamos que si vamos a platicar con un psicólogo, con un psiquiatra es porque estamos locos, y no precisamente, a veces uno necesita hacer un desahogo más allá de las amistades, porque a veces hay temas que son muy personales, muy delicados, que no los podemos tocar con alguna amistad o que no los podemos tratar con algún familiar por circunstancias de la misma intimidad personal. Entonces, ahí es bueno pues ya tratar con un profesional. Yo siempre digo que a veces todas estas cosas extrañas que a uno se le ocurren en la cabeza es mejor de tratarlas con un psicólogo. Y yo digo porque por un lado, pues el psicólogo no lo conozco y obviamente a veces se me ocurre que el psicólogo debe decir, bueno, este está loco. Y si llega a entender eso, ¿no? De que estoy loco, igual, o se llega a mofar de las tonterías que puedo mencionar, porque la forma de ver la vida de cada uno es distinta, entonces yo puedo el psicólogo puede decir, este está loco, realmente ve la vida de una manera que no es. Y la ventaja que me da es que, bueno, después de la sesión, después de la consulta, no lo veo más, o lo veo hasta la siguiente sesión. Entonces ya quedo liberado, quedo desahogado. El psicólogo, pues, me imagino, sale por ahí con sus amistades, se toma una birra y luego pues se ríe de los pacientes, ¿no? Es lo normal, no sé. Y entonces es la ventaja que tiene. Luego con una amistad es bien difícil porque se pueden compartir intimidades o susceptibilidades que más a la larga pueden ser contraproducentes. Entonces tiene el lado positivo, ¿no? Hacer una especie de catarsis con un profesional y no hacerla con las amistades. Porque también y juegan factores emocionales y emotivos importantes que no siempre es bueno compartirla con las amistades o las familiares, parte de la intimidad misma. Entonces, de lo mismo, el estrés, entender que el estrés juega un papel que se nos puede activar el estrés o el estado de estrés por circunstancias que nos agravien. Imagínense ir en la calle y choca el carro, choca el bus o vemos un accidente, esto automáticamente nos va a poner en un estado de alerta, de estrés y qué va a suceder. Bueno, son muchas cosas. Entonces, para eso tenemos que liberar el estrés. La pandemia nos enseñó que nuestra sociedad vive en estrés, que los estudiantes, por ejemplo, estuvieron mucho tiempo estresados porque no sabían hacia dónde ir, cómo moverse, cómo conectarse a una clase, que si los horarios estaban disponibles, que si los contenidos. De hecho, es algo que yo critiqué justamente al inicio de la pandemia porque había un abuso exagerado de tarea, mucha tarea, 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 y que a la larga, pues eso realmente no genera aprendizaje, la tarea o el abuso de tarea o el exceso de tarea realmente no genera un aprendizaje. Sí es cierto que hay que hacer tarea porque la tarea ayuda a poner en contexto lo aprendido en una lección, ya sea sincrónica o asincrónica. Entonces, se necesita de la tarea, se necesita de la práctica y se necesita del contexto de aplicabilidad. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, o cómo debió haber sido al inicio. Tratar de hacerlo lo más paulativo, porque la transición de la presencialidad a la virtualidad, en el caso educativo, pues debió ser un poco más suave, donde aquellos estudiantes que todavía no habían tenido esos contactos con la educación virtualizada, pues pudieran transicionar de una manera más sencilla. El exceso de tareas generó estrés, y el estudiante se generó tanto estrés que algunos terminaron desertando, esperando que volviera a la normalidad para poder retomar sus estudios, porque obviamente cuando estamos en una situación así de shock, de estrés, pues hay que tratar de transicionar suavemente o levemente para que el cambio, el nuevo cambio, sea llevadero. Lo mismo a nivel laboral. En el caso a nivel laboral, pues el profesional se espera que tenga
una inteligencia emocional y que tenga unas habilidades técnicas y tecnológicas más desarrolladas. Entonces, en consideración, la transición debe ser también paulatina, pero mucho más rápida. Inclusive, pues, hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, de ir a trabajar a algún espacio de coworking, compartir con otros, y esto, ya una vez que se hace teletrabajo es mucho más sencillo. Hay sectores que lo permiten, no se puede negar, hay otros sectores que no, por ejemplo, el sector salud, todo el involucramiento en el sector salud es muy difícil porque hay que estar físicamente ahí, eh, tratando a la gente, en contacto con la gente. Un banco, por ejemplo, no, bueno, algunas actividades de banco sí se pudieron hacer de forma remota desde la casa. O sea, a lo que quiero llegar es que es posible que la pandemia nos permitió hacer ese avance, esa progresión y y que también pues, podamos aprender. Personalmente me gusta el hecho de que varias de esas experiencias positivas que se hayan tenido en estos 2 años y medio de pandemia se sigan manteniendo y además de mantenerse, sigan mejorando. El estudiante pudo ya hoy día eh, invertir un poco en una manera de acceder a su aprendizaje o acceder a contenido nuevo, no solamente distraerse en redes sociales. Y es más, hay muchos generadores de contenido en redes sociales que brindan consejos, que brindan alguna pauta formativa. Por ejemplo, yo uso mucho Twitter para hacer un microblogging específico en ciertos temas, como el desarrollo de proyectos, qué aspectos considerar, cómo hacer una investigación de una forma sencilla, con ejemplos. Entonces, es una red, obviamente, que me gusta para eso y la aprovecho para compartir ese tipo de experiencias desde ahí. Y también, pues, mucho contenido, hay bastante contenido en la red que sirve para aprender. Es bien sabido que los contenidos que nos vamos a encontrar en las redes sociales, si hablamos un poco de las redes sociales, va a ir enmarcado por un lado, digamos que lo dividimos en 4 cuadrantes y vamos a decir, bueno, los 4 tipos de contenidos más predominantes que nos vamos a hallar en las redes sociales es el tipo de belleza, o sea, consejos de belleza, personas lindas dando tips y otras cosas. Luego nos vamos a hallar utilidad, por ejemplo, consejos, información, noticias, que eso, pues esta información nos sirve a nosotros para mantenernos al día y entender. Luego la utilidad, consejos útiles, aquellos generadores de contenido que brindan información o que brindan contenido que puede ser utilizado ya sea para aprender. Un ejemplo de ellos es Pinterest, que en Pinterest hay tantísima información muy resumida, porque la mayoría de ello es eh, infografías que resumen en una imagen lo que se necesita saber de algunos elementos, inclusive diseños, outfits, consejos de moda, consejos, inclusive hay consejos hasta para cómo limpiar el apartamento o limpiar la casa. O sea que está bastante bueno. Igual en los distintos eh, eh, redes sociales, lo mismo sucede con TikTok también. De hecho, es la red social que ahorita tiene el mayor crecimiento y tan efectivo ha sido su impacto en la sociedad que de las demás redes sociales han tenido que hacer un benchmark y adoptar elementos que tiene esta red social. Por ejemplo, bueno, los las publicaciones o los reels que tiene Instagram o en YouTube, estos clips que han salido, o sea, todo es aprendizaje de cada uno de ellos y se aprende en este caso del éxito que tuvo esta red social. Ahora, lo importante de todo esto es, por uno, bueno, entendemos que ya la pandemia no terminó, pero que nuestra realidad se puede adaptar y podemos empezar a llevar una vida siempre con cuidado, pero una vida ya un poco más acorde a esta nueva realidad. No vamos a volver a a lo que vivíamos en 2019, 2020 en sus inicios. Sí podemos vivir una vida mejor, porque entendemos que hubo un problema y que ahora pues ya podemos adaptarnos a esa condición. Entonces lo primero que tiene que hacer el organismo, la sociedad, es adaptarse a esta nueva realidad.
Segundo, aprovechar toda esa explotación de tecnología o ese boom de tecnología que ha ocurrido en estos 2 años, generación de contenido, aprender, plataformas educativas que nos ayudan a sacar un curso, por ejemplo, Coursera, edX y Skillshare. Uno puede meterse, sacar un curso relativamente barato, no son tan costosos, y esto nos va a mantener actualizados y por ende, como consecuencia, vamos a ser profesionales más actualizados porque aprovechamos también las experiencias que han tenido distintas universidades o profesionales en compartir experiencias educativas que podemos poner en práctica. Y de la misma manera, a nivel educativo, pues ya el contenido es más disponible, en algunos casos se pone una recarga de teléfono y con eso podemos acceder al contenido que necesitamos para aprendizaje. O sea, no solamente aprovechar ese avance tecnológico que está contemplado para 5 o 10 años, sino que aprovecharlo ya que lo tenemos más cerca y a través de él utilizarlo a beneficio. Podemos distraernos, podemos entretenernos, eso no se puede negar, pero al mismo momento también utilicemos esos espacios y ese avance tecnológico para, como profesionales, mantenernos actualizados, mantenernos al día y también como personas crecer. Entender, por ejemplo, que hemos vivido una fase de estrés, bueno, cómo vamos a lidiar con ello, también entender cuáles son nuestras zonas de confort y cómo vamos a salir de ellas para ser individuos mejores, aventarnos a hacer cosas distintas. Así que siempre como profesionales y como personas hay que siempre tener la vista puesta hacia adelante, ver que las dificultades que están hoy día ya mañana puede que no estén, esto es transitorio, así que siempre tener una visión hacia adelante y superar todos los retos que tengamos. Así que espero que este primer episodio sea de utilidad y te haya gustado. No te olvides darle like y compartir si le sirve a otros. Suerte es total.